¿Y si os dijera que durante décadas la gasolina que movía el mundo contenía un veneno potentísimo que contaminó hasta el último rincón del planeta? Pues resulta que fue así, y lo más increíble es que fue la obsesión de un único científico que solo quería saber la edad de la Tierra lo que destapó esta catástrofe y le obligó a enfrentarse a gigantes como General Motors. Esta es la increíble historia de Claire Patterson. Pues sí, así como suena. Y lo más fuerte de todo es que no fue un descuido, no. Fue una decisión totalmente deliberada, protegida por una campaña de desinformación científica pagada por la misma industria que nos estaba envenenando. Vamos a ver cómo fue posible. Para entender esta historia, tenemos que rebobinar hasta el principio. ¿Cómo acabó este veneno en nuestros coches? Y sobre todo, ¿por qué nadie hizo nada durante tanto tiempo? Aquí lo tenemos. El culpable, el tetraetilo de plomo. Un inventor, Thomas Midgley, descubrió que este aditivo era como la solución mágica para que los motores dejaran de hacer ese ruido tan molesto, el famoso golpeteo. Funcionaban mucho mejor. El problema, el pequeño detalle, es que el plomo es una neurotoxina brutalmente peligrosa. Y aquí es donde la cosa se pone bastante fea. Tres gigantes de la industria, nada menos que General Motors, DuPont y Standard Oil, se unen para vender esto a escala mundial. Y su estrategia de marketing fue brillante, pero perversa. Lo llamaron Ethyl, un nombre que suena inofensivo, para ocultar deliberadamente la tóxica palabra plomo. Los efectos no se hicieron esperar y fueron terroríficos. Los trabajadores de las fábricas empezaron a tener alucinaciones, a volverse literalmente locos. Algunos saltaban por las ventanas. Murieron al menos 15 en los primerísimos años. ¿Y qué hizo la industria? Negarlo todo, una negación rotunda y sistemática que iba a durar décadas. Pero ya se sabe que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, y a veces por el camino más insospechado. Y aquí es donde entra en escena un hombre que no buscaba ningún veneno, sino algo mucho más grande, el origen del tiempo. Os presento a Claire Patterson. A finales de los años 40, era un geoquímico con una misión monumental, nada menos que calcular por fin la edad real de la Tierra. Y su método se basaba en medir con una precisión increíble los isótopos de plomo en rocas súper antiguas. Y ojo, que lo consiguió. Después de años y años de trabajo, en 1956 soltó la bomba. 4.555 millones de años, una cifra tan exacta que a día de hoy sigue siendo la que damos por buena. Una auténtica pasada de logro. Pero durante toda esa investigación había algo que lo traía de cabeza. Daba igual lo que hiciera, lo cuidadoso que fuera. Sus muestras siempre acababan contaminadas con muchísimo plomo. A veces hasta 200 veces más de lo que debería haber de forma natural. Ahí pasaba algo muy raro. Esa pequeña frustración, esa piedra en el zapato, se convirtió en una nueva obsesión. Patterson se propuso construir el laboratorio más limpio del mundo, pero para hacerlo, primero tenía que entender de dónde narices salía todo ese plomo. Esta frase lo resume a la perfección. Creó un laboratorio ultralimpio, una auténtica burbuja, solo para darse cuenta de que el problema no era su laboratorio. El problema era el mundo entero. El plomo estaba en el aire, en el polvo, en la ropa. Estaba, literalmente, por todas partes. Así que, tirando de ese hilo, en 1965 publicó un artículo que lo cambió todo. Usando sus técnicas de medición ultraprecisas, demostró algo espeluznante. La gente de su época tenía 100 veces más plomo en el cuerpo que la gente que vivió antes de la era industrial. 100 veces. La conclusión era terrible. Nos estábamos envenenando a escala planetaria. Claro, soltar una verdad así te convierte automáticamente en el enemigo público número 1 de una industria multimillonaria. Y Patterson estaba a punto de descubrir lo que era chocar de frente contra un muro de duda, fabricada a conciencia. El panorama era este. Por un lado, Patterson diciendo que la contaminación por plomo era una grave ofensa crónica. Y por el otro, Robert Kino, el científico de cabecera de la industria. Su discurso durante 40 años había sido el mismo. Tranquilos, el plomo es natural, un poquito no hace daño. Era la cortina de humo científica perfecta. La reacción de la industria fue, como os podéis imaginar, brutal y sistemática. Le cortaron el grifo de la financiación. El poderoso Instituto Americano de Petróleo le canceló los contratos e incluso ejecutivos de Thiel presionaron a su universidad para que lo despidieran. Y el colmo del insulto, lo dejaron fuera de un comité nacional que iba a investigar precisamente el envenenamiento por plomo. Querían borrarlo del mapa. Pero no contaban con la tenacidad de Patterson. Él no era un activista al uso.
No, su única arma era la ciencia, pero una ciencia rigurosa, a prueba de balas, y pensaba usarla. Su contraataque fue sencillamente una genialidad. Se fue a Groenlandia y analizó capas de hielo, que son como un archivo histórico de la atmósfera. Y bingo, antes de 1923 apenas había plomo. Después de esa fecha, los niveles se disparaban. Hizo lo mismo en las profundidades del océano y encontró el mismo patrón. La prueba era irrefutable. La pistola humeante apuntaba directamente a la gasolina con plomo. Fue una pelea muy larga y muy solitaria, pero la evidencia científica era tan sólida, tan aplastante, que al final fue imposible seguir mirando para otro lado. El trabajo de Patterson literalmente cambió el mundo. Su investigación fue una pieza clave para que se aprobara la Ley de Aire Limpio de 1970 en Estados Unidos. En el 86, por fin, se prohibió la gasolina con plomo para los coches allí. Patterson lamentablemente murió en el 95 y no pudo ver la victoria final. Pero su legado siguió vivo, hasta que en 2021 Argelia, el último país que quedaba, por fin la prohibió. Misión cumplida. Y los resultados, bueno, los resultados hablan por sí solos. En cuanto se prohibió, los niveles de plomo en la sangre de la gente cayeron en picado, un 80% menos. Estamos hablando de uno de los mayores éxitos de salud pública del siglo XX, y todo por la cabezonería de un científico. Creo que esta frase suya lo define a la perfección. Él no se veía como un héroe ni un salvador, simplemente entendía que su trabajo como científico era ese, averiguar cómo funcionaban las cosas de verdad y contarlo. Sin más, ese era su deber. Y al final, toda esta historia nos deja con esta pregunta, que sigue tan vigente hoy como entonces. La lucha de Patterson contra una industria que puso el beneficio por encima de la salud nos pone delante de un espejo. ¿Queremos una ciencia que busque el progreso de todos o una que solo busque el beneficio de unos pocos? Una lección clave que, desde luego, no deberíamos olvidar.